parte del episodio 6. Eh, Pastor, eh, nosotros sentimos al inicio, cuando llegamos a los grupos, un choque real, que si llegara el pastor, bueno, yo porque lo conozco a usted, pues, pero llegara el pastor José Blanco así con sus trajes, todo acuachado y todo, y de allá con la Biblia en la mano, yo me corro, yo me voy. Ah, no, este ya viene a hablarme de Dios. Así de fácil, aunque no esté, aunque crea en Dios. Entonces hay un choque espiritual que nosotros tenemos cuando nosotros llegamos a los grupos. Entonces, ¿cuál sería algunas herramientas espirituales que nosotros podríamos utilizar para poder llegarle a un alcohólico sin que él sienta que lo estamos tratando la manera de evangelizarlo? Porque eso se encarga el programa. Bueno, no se encarga el programa. Nuestro poder superior se encarga de llevarlo donde lo tiene que llevar. A nosotros ya nos llevó a mucho. Entonces no necesitamos nosotros hacer el trabajo. De hecho, el programa dice, solo para que vean, me voy acordando de las cosas, pues, porque dice el programa, que uno tiene que poner la parte que hasta donde uno pueda, porque de lo demás hay que pedírselo a Dios. Así de fácil. De hecho, hay una oración que me voy a ver para allá porque ya está, yo casi no me la puedo. Dice, oración de la serenidad. Dice, Dios de inicio, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para aceptar, para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia, establecida en todos los grupos. En todos los grupos va a encontrar esa oración. Pero también dentro del programa, en un segmento donde Bill W. habla sobre eh, la sobriedad espiritual, más allá de la frontera de dejar de beber, pero después de dejar de beber nos pregunta el programa, ¿y ahora qué vas a hacer? O sea, ok, ya dejaste de beber, te arrancaron la obsesión de beber, porque a mí no me dan ganas de beber, sinceramente. Ya no que aquello que viene Navidad y comienza el Buki a cantar y ya yo comienzo con aquello de, ay, ya me dieron ganas. No, a mí no me dan ganas de beber. Así de fácil, ¿ok? Ya dejaste de beber. ¿Y ahora qué vas a hacer? Y le seguís pegando a tu esposa, seguís siendo irresponsable, seguís teniendo otros hogares, por no decir infidelidades, pues. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? Entonces entra esa parte y Bill habla sobre una oración de San Francisco de Asís, de amar en lugar de ser amado, ayudar en lugar de ser ayudado, etcétera. Hay una oración súper bonita en eso que relaciona ya esto. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas espirituales? Porque todo lo que yo le estoy mencionando es el programa. No es que yo, Plinio, quiero decirle, estas frases me gustaron, no, es el programa. Bueno, usted está viendo que en este lugar, que es un grupo que estamos grabando, está ahí un cuadro de esa oración. Muchos la recitan al final de cada sesión, muchos, no todos, porque es libre. Incluso cuando terminamos la sesión y abrimos, decimos, vamos a iniciar o terminar una reunión más con una oración, meditación o como cada quien lo estime conveniente. ¿Sí? Entonces, no es nada obligación, pero sí vamos llevando a esa meditación u oración. ¿Ibas a decir algo, Mel? Sí, solo quería agregarle a eso que quería despejar tenía una duda también, ¿verdad? Y agregándole a eso era que se mencionaba de la primera, de la recaída, ¿verdad? El primer tropiezo mencionaba. Pero en capítulo, creo que fue el cuarto capítulo, que vino el doctor Melvin, ahí se mencionaba que una persona con un trabajo fuerte de espiritualidad imposiblemente va a recaer. Entonces, esa, yo tengo esa duda. ¿Qué es o sea, la parte espiritual con la parte religiosa? Sí, ¿Cómo se unen? O si es lo mismo, si hay una diferencia. sí, Porque aún yo tengo dudas, pues sí claro. tengo esa duda. Y Y de hecho, si nosotros hemos traído el podcast de tal forma de, trajimos un médico para que veamos la parte como científica. Y él obviamente súper cree en los grupos de autoayuda, pues, y fue muy enriquecedor. Entonces, hay una parte que no es científica, que es a donde las personas que no creen mucho en Dios, es la parte espiritual. Eh, como cuál sería esas herramientas o esa diferencia entre la espiritualidad que más o menos yo le hemos venido mencionando aquí que del programa y esa espiritualidad que nosotros deberíamos de tener o alcanzar, no sé, incluso no sé ni siquiera cómo preguntárselo. Sí, bueno, sí logro entender. Sí. Ojalá que no existieran las religiones, ¿verdad? Entonces, si hablamos de religiones o religiosos, viene esa palabra religión, ¿verdad?
Entonces, definir cuál es la iglesia o la religión o el tipo de creencia va a ser bien difícil, porque eso es un tema demasiado extenso. Pero la parte espiritual creo que no está difícil de poder conceptualizarla. ¿Qué es la parte espiritual? Es la conexión del hombre con Dios. Definirnos que si Él es mi fabricante, Él sabe lo que puede hacer con mi vida. Definir que sin Dios no puedo hacer nada. O sea, aquí yo puedo decir, miren, yo quiero. Sí, pero la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia me habla de que Él en mí, entonces puede ocasionar muchas cosas, pero yo voy a tener un tope, yo voy a tener limitaciones. El dominio propio viene por un fruto del Espíritu. Voy a hablar acerca de un pasaje de la Biblia. Cuando la primera conquista de Josué, que iba a ser Jericó, manda 2 espías. Entonces van 2 espías y se alojan donde Rahab la ramera. Entonces yo le digo, yo estoy escribiendo un libro que se llama Estratégicamente Santos. Entonces, hablemos de esta parte estratégica. Estos 2 espías que Josué mandó y fueron a la casa de una ramera, ¿sobre qué se hicieron pasar? Ellos no iban como 2 espías del pueblo de Dios, Israel, elegido de parte de Dios. Falso, entraron como clientes. Porque era la única manera que estratégicamente, Así es. que no cometieron pecado porque él no lo menciona, sino que se fueron a esconder. Pero ellos entraron muy, muy, muy subliminalmente estratégicos para decir, eran 2 forasteros que vinieron por acá, entraron a la casa de la ramera y aquí estaban, pero ellos fueron a ver todo. Entonces, Porque ahí llegaban también los otros. ¿cómo puedo conectar yo la parte espiritual? Siendo estratégico. Si yo vengo con una Biblia y me vengo de saco y de corbata, seguramente nadie me va a buscar. Quiero decir que no lo planificamos, que usted viniera así. Totalmente. Pero ¿a qué punto voy? Si yo vengo y le abro mi casa para que vaya a comer y yo no le hablo nada de religión, sino que lo que hago es modelarle mi transformación, de la persona va a decir, aquí pasa algo. Él mira a mi familia, él mira a mis hijos, él mira que las cosas van caminando. Entonces, si él puede, yo puedo. Entonces, el mejor evangelio o la mejor espiritualidad no es aquella que yo enseño, es aquella que modelo. Entonces, aquí entra el punto. ¿Cómo puedo hacer que las personas conecten con la espiritualidad? A través del ejemplo, a través de que hay personas que les digo, te invito a comer en mi casa, te invito a tomar un café en mi casa, yo soy amante del café, yo muelo café. Y yo, mira, te invito a que llegues a Así, casa así sí vamos a llegar. y nos echan un cafecito. Vea, ahora, hablamos de Dios y queda tiempo. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es la persona. O sea, esto es como que yo le invite a alguien y le diga, mira, quiero que lleguen a la casa, pero le estoy vendiendo agua y le estoy vendiendo otras marcas. Sí, claro. Entonces, ¿cuál sería el punto? Lo que me interesa es que se congregue en mi iglesia o que él sea transformado. Esa es la perspectiva. ¿Por qué? Porque los pastores, hablo de líderes, lo que a veces quieren es llenemos la iglesia, pero no les interesa la persona. ¿De qué es la espiritualidad? Conectar la persona con Dios. Mira, yo no llevo a una iglesia. Creo que eso es secundario. Ok. Si nos vamos al Evangelio, ¿cuántas veces Jesús entró al templo? 2. El día que le llevó a botar todo. Y la primera vez que llegó a enseñar la palabra, única vez. El día que encontró a la pecadora que le iban a apedrear porque había cometido Claro. adulterio, él estaba afuera enseñando. Mm, No digo que las iglesias sean malas, ok. pero lo que estoy diciendo es, Jesús es más de relación que de un templo. Entonces creo que los líderes deberíamos de abrirnos más a la espiritualidad, a que la persona conecte literalmente con Dios más que con una organización o una iglesia. Qué bueno por las iglesias porque funcionan y bueno, yo tengo una. Pero el punto es que más que eso sea, más bien debería de enfocarme en el corazón de la persona, en la transformación y si queda tiempo, hablemos de las cosas. ¿Ya? Pero más bien es la conexión, es lo que me lleva, porque Él va a conocer a Dios a través de tus acciones, Él va a conocer a Dios a través de tu transformación, va a conocer a Dios a través del trato con tu familia. Entonces va a decir, algo pasa aquí. Y qué bueno que se sepa de nuestro cristianismo no por una corbata o por un saco, sino por mis acciones. Nosotros tenemos un concepto, pastor, de espiritualidad. Es uno de los conceptos, no quiere decir que sea el concepto de los grupos de autoayuda. Decimos que la espiritualidad, así también nos lo enseñan o nos lo dicen, porque aquí nadie enseña, aquí todo es sugerido, lo dicen a nosotros, aquí todo es sugerido. Incluso sugerido venir, si quiere venga y si no, no. Pero venir es como la persona que tiene cáncer y va a sus procesos de quimioterapia. Si usted tiene 5 quimioterapias, va a ir a 5 quimioterapias. Entonces aquí está eso sugerido. Perdón que te interrumpa aquí. Aquí yo pongo siempre un ejemplo. Cuando alguien se está ahogando, está en lo más profundo y está ahogando, no le va a quedar tiempo para una sugerencia. No. Tenemos que tirarnos al agua. Así Y es. aquí hablo yo como pastor. Si este fuera mi hijo el que está ahí, o si fuera mi mejor amigo, o fuera mi hermano, él no le va a quedar chance y va a decir, bueno, he sugerido. Hay algunos casos que la sugerencia es válida,
pero hay otros casos que la Biblia nos manda a que arrebatemos, a que nos tiremos al agua. Si fuera mi hijo, yo me tiro al agua por él. Sí, No lo va a entender en el momento, sí, correcto. no lo va a entender en el momento. No lo va a entender. Pero hay momentos en los que uno tiene que, venite, caminemos. Así hacemos nosotros en el grupo. Y le decía el concepto de espiritualidad, le dicen a uno, aquí la espiritualidad es fácil de entender, o quizás porque dicen que el programa es un programa sencillo para mentes difíciles. Estoy de acuerdo con esa frase yo, del que dice. Programa sencillo para mentes difíciles, porque nosotros venimos con que a mí no me pueden mandar, a mí no me hablen, digan esto, a mí no me obliguen. Entonces somos mentes difíciles, porque la enfermedad de nosotros radica en la mente. Entonces, mentes difíciles, programa sencillo. Y dice, es bien sencillo la espiritualidad. La espiritualidad es saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Es así? Total. Eso es la espiritualidad que nosotros hemos concebido, o por lo menos nos llevan por ese camino para que no nos compliquemos. Me tengo aquí, Plinio, y es bien importante esto. ¿Cuál es el problema? Y hablo de la parte eclesiástica, que hemos puesto demasiados dogmas de fe. Dogmas de fe que a veces ni existen. Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué cerramos los ojos para orar? Porque sí, se nos ha dicho, pero la Biblia no menciona en ninguna parte que tenemos que cerrar los ojos para orar. Voy al otro. A veces nosotros creemos que decimos, bueno, entonces si yo voy a la iglesia voy a ser salvo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No aparece por ningún lado que si yo voy a la iglesia voy a ser salvo. No tiene nada que ver. Yo puedo pensar, y las personas que viven ahí en una etnia, que están en el fondo, que no tienen una iglesia, pero sí creen en Dios. Conocí un historiador en Taipei que conoció al Señor por de tanto leer, se dio cuenta que en el libro de Apocalipsis había alguien que había vencido al gran dragón y él creía en el gran dragón y dijo, quiero ver quién fue este hombre que en Apocalipsis venció al gran dragón. Así conoció a Jesús. Él no va a una iglesia, pero teme a Dios y ama a Dios sobre todas las cosas. Entonces, a veces hay cosas que nosotros practicamos por dogmas de fe, más que por una vivencia espiritual, porque así se nos enseñó, hagámoslo. Se nos enseñó que si no nos congregamos el día domingo era pecado. Yo le digo, mire, señor, espérense un momento. Y el futbolista, que esa es su profesión, y el militar que no puede ir a una iglesia el día domingo, y el médico que tiene que trabajar los días domingos de turno, y la enfermera que no puede llegar, ¿qué? Entonces, no es salva. El problema no es la competencia del mundo, es la incompetencia de las alternativas que la iglesia no puede dar. Entonces, resumiendo a lo que yo voy, si yo hablo de espiritualidad, nuestra iglesia debería de ser, o la iglesia alrededor del mundo, debería de ser una alternativa lógica para este tiempo. Me invitaron a predicar a una iglesia, me dice el pastor, 5 de la mañana lo espero. Yo creí que estaba bromeando. Le digo, pastor, 5 de la mañana o 5 de la tarde, 5 de la mañana, en Usulután. Le digo, ok, voy a llegar. Llego a la iglesia y la iglesia a rebalsar. Más de 700 personas. Yo digo, no puede ser. Me dice, es que en este pueblo todo el mundo es comerciante. Y aquí hay tianguis. Entonces yo el domingo cierro la iglesia. Entonces yo la abro aquí el sábado a las 5 de la mañana. Entonces, ¿está cometiendo pecado? No. Creo que lo que han hecho han sido estratégicos para llevar la transformación de las personas. Conectar con las personas es una estrategia de espiritualidad. ¿Es más difícil conectar con un alcohólico? Yo creería que no. Yo creería que no. Es más, no necesito ser alcohólico para entenderlo. Porque si yo ya discierno el bien y el mal, inmediatamente yo ya puedo modelarle el bien. No sé si me voy a entender. Entonces, yo creería que para mí, si uno demuestra amistad, puede conectar con él. La amistad nunca le va a negar nada a nadie. Si yo soy tu amigo y estás viendo que estoy haciendo un bien por ti, no importa quién yo sea o quién el otro sea, inmediatamente yo voy a conectar. El problema es que no todos se atreven a conectar. No todos se atreven a conectar. Ese es el punto, que hay una desconexión en la humanidad, hay una desconexión. Tú ves que alguien va pasando la calle y ya no se mira la gente que apoya al otro. O sea, hay una desconexión, no hay sensibilidad humana ya en las personas para ayudar a otros. La Biblia es bien enfática y dice que los alcohólicos no heredarán el reino de los cielos. Nos vamos a meter en este tema porque no es algo, no es tanto la heredar o no el reino de los cielos. Ese es un tema muy dogmático, tal vez no dogmático, sino que muy de fe. Pero vamos a hablar de la clasificación que hace la Biblia. Es así. Clasifica la Biblia de que alguien que sea alcohólico está basado en ese versículo de la Biblia. Porque uno agarra la Biblia a conveniencia muchas veces, o los libros sagrados, cual sea. Dice que uno de los no herederos es el alcohólico. Como cuando uno está en una familia, dice, aquí cuenta un compañero que cuando él estaba en actividad alcohólica, el papá no lo puso en el testamento. Luego dejó de beber y tiene 18 años y hoy dice que él es el primer heredero de todo lo que tiene. Entonces la Biblia deshereda
o no deshereda al alcohólico. Yo creo que más que la Biblia desherede son mis acciones las que me llevan a hacer eso. Ahora, como Dios es un Dios eterno, donde no existe tiempo, ojo con esto, no existe tiempo. Él ya conoce la verdad. Él ya sabe que Plinio, él ya sabe que Xavier, él ya sabe que Melvin, Josué Blanco va en un proceso de transformación. ¿Para quiénes es este versículo? Para los que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Sencillo. Para aquel que ya tuvo la oportunidad y dice, sí, pero eso no sirve. Es mentira. Para eso es ese versículo. Pero aquellos que luchamos, si ustedes me preguntan, los que hemos sido alcohólicos y ustedes lo sabrán, ¿por qué no vamos a los bebederos? Porque yo estoy propenso. Así es. ¿Por qué no juego yo a irme a sentar con unos amigos y que ellos estén bebiendo y yo no? Porque yo estoy propenso. ¿Por qué yo como pastor no me tomo la copa del brindis aunque sea un escumoso? Porque estoy propenso. ¿Por qué yo no vengo y digo, mire pastor, y usted no puede dar en la Santa Cena, no puede dar jugo de uva? Porque estoy propenso. ¿Qué me toca dar? Gaseosa. ¿Y por qué doy gaseosa? Porque me alboroto. O sea, así soy yo. De hecho, acá en los grupos le recomiendan una de las, de las reglas, porque es así de regla, ¿verdad? Que y hasta le llaman regla de oro, claro. O sea, que no se junten ni vayan a los lugares a donde uno bebía. Porque estamos propensos. Yo como soy nuevo, en este proceso soy nuevo, apenas llevo 2 años y unos meses. E igual en la iglesia llevo poco tiempo, pero de hecho me levanto y leo el proverbio del día y no sé qué esta semana leí que decía, la Biblia decía que no te juntes con los que beben el alcohol, decía. Claro, o sea, no dice no lo bebas, no te juntes, dice. O sea, que nosotros los alcohólicos somos cachimbones. Nosotros hablamos de que sí, ¿cómo no voy a beber si Dios multiplicó el vino, si en las bodas de Canaán y que, o sea, nosotros somos esos versículos no los leemos, pero sí leemos y me justifiqué mucho tiempo. Y decía, pero si Jesús bebió vino, ¿cómo yo no voy a beber? O sea, obviamente yo lo viví en exceso, pues, pero somos buenos los alcohólicos como yo, y me nombro alcohólico. Bueno, usted sabe que nosotros no dejamos de ser alcohólicos. Alcohólico nace, alcohólico se hace y alcohólico muere, y será alcohólico hasta que muera con las botas puestas. Entonces, por eso es que nosotros no lo hacemos y por eso es que justificamos el alcoholismo y ahora podemos llegar a la interpretación porque ha llegado ese despertar espiritual en algunos que decimos nosotros, sabemos que no lo podemos hacer. Sabemos que no es este el camino correcto, sabemos que no es por esta vía, porque dejamos de beber. Y ya le decía yo en la parte uno, y le decía, sí dejamos de beber, pero el programa lo lleva a uno a tener esos profundos cambios de personalidad, dice el programa, así exactamente la frase, profundos cambios de personalidad. Y ahí es cuando comienza la espiritualidad a trabajar en nosotros, porque comenzamos nosotros a tener esos profundos cambios de personalidad. Muchos hemos llegado con hogares, muchos hemos llegado hemos llegado ladrones y seguimos haciéndolo. Ladrones le dicen, no, pero que yo nunca he robado. No, como no, usted se roba el dinero de su trabajo. Lo que pasa es que no lo han descubierto, pero usted está robando. O usted le roba a su familia porque el dinero que usted gana se lo gasta en estas cosas. Eso es robar también, porque es un dinero de su familia. Entonces, llegamos así y llegamos al convencimiento que un poder superior, así dice, llegamos al convencimiento que un poder superior puede cambiarnos todos esos defectos, ¿sí? O lo otro que dice es que ponemos en manos de un poder superior tal cual uno lo conciba, todo esto para que Él nos cambie. Así dice el programa como tal. Entregamos todos nuestros defectos a un poder superior como yo lo conciba para que Él nos cambie. Entonces, sí existe esto. O sea, si cuando nosotros entregamos todos estos defectos, todo eso, entregamos a alguien más que nosotros, lo que dentro de nuestras manos no lo podemos hacer, dejamos que otra persona, otro ser nos ayude superior a nosotros mismos, que está encima de nosotros. Entre nosotros nos ayudamos, ¿verdad? Cuando alguien, un compañero le llama, y uno habla con él y le dice, no, mira, yo pasé por esto, lo que usted decía. De hecho, el programa dice dentro de las tradiciones, que por cierto acabamos de cerrar el mes de las tradiciones en noviembre, el mes de la gratitud se llama realmente, pero hablamos de las tradiciones, y dice que una de las tradiciones dice que esto es un programa de atracción, no se me fue la palabra, Promoción. de promoción. O sea, nosotros no promovemos, por eso mantenemos un anonimato hacia afuera, por eso nosotros tampoco en este podcast hablamos como tal, sí hablamos de los grupos, pero no hablamos con el nombre de los grupos, porque no podemos promocionar nosotros a O los sea, no grupos. podemos hacer lo que hacen las iglesias, es como que ir a evangelizar. Nosotros no podemos ir a... Entonces, pero cuando obviamente me ven a mí, que el que me conoció como yo bebía, y me dice, Plinio, ¿en serio has dejado de beber?
pero si vos eres un gran borracho, Claro. ¿cómo has hecho? Y ahí es donde uno dice, mira, yo voy a unos grupos. Si querés, vamos. O sea, yo no ando diciéndole a todo el mundo, mire, yo voy a los grupos, yo voy a los grupos. De hecho, nosotros hemos decidido romper nuestro anonimato. Desde el momento que estamos acá frente a cámaras y publicamos, decidimos romper nuestro anonimato. Puedo romper mi anonimato, mas no el anonimato de la sociedad. Por eso no lo hemos roto acá nosotros, ni por lo menos ni romper el anonimato de, por ejemplo, hay un compañero que él no vino hoy por situaciones familiares, pero él cuando grabamos, él graba atrás de cámara, habla, conversa, comparte, interviene, pero él no sale en cámara. Entonces, nosotros respetamos eso. Claro. Él no quiso romper su anonimato personal. Entonces, porque somos de atracción. Cuando están aquí adentro, dicen que esto es como una mafia. El que se llega a los grupos y no se queda, muere. Y muerte no física, porque a veces andan afuera y andan sufriendo, Claro. andan con más problemas emocionales, financieros, etcétera. Entonces, porque decidimos no... Pero se da casos que sí mueren, de verdad. Ah, no, claro, yo puedo contar miles de casos, no miles pues, pero muchos casos que han muerto. Saber yo que estamos un poco más de tiempo estar acá, aquí a nosotros, a compañeros que vinieron aquí, murieron físicamente, porque o a uno le dio un paro respiratorio y a otro le dio un paro cardíaco. Bebetorio, o sea, cuando estaban en estado de resaca, goma, porque quiero comentarle que hay gente que nos ve de otros países, entonces aclaramos los términos porque una vez nos pusieron, ¿y qué significa tal palabra? Pero, entonces cuando estaba en resaca, en goma o post la bebetoria, sí, le dio un paro respiratorio y el otro no aguantó y le dio un paro cardíaco y murió. Claro, la muerte de esta persona era por paro respiratorio, por paro cardíaco, por accidente, por traumas, pero no dice por qué realmente murió, porque el tipo andaba intoxicado, porque el tipo venía borracho y se fue a dar con un poste, etcétera. Muchas cosas han pasado, aquí hay compañeros que han venido, se han ido, y cuando han regresado sin un ojo, sin un pie, entonces sufren afuera. Ahora, este punto, Plinio, contestando la pregunta que tú decías, ¿los borrachos van a entrar al reino de los cielos? Definitivamente no puedo cambiar la Biblia. Ok. Ahora, soy una alternativa yo para esto. Veamos, ladrón en la cruz del Calvario. ¿Hasta qué momento dejó de ser ladrón? 5 segundos antes de su muerte. 10 minutos antes de su muerte. Sabrá Dios en qué momento fue. Ahora, ¿qué es lo que sí sucede? Que la iglesia no debe de perder esa perspectiva. Que Dios es un Dios de oportunidades. Cuando nos arrepentimos, hasta el último momento del arrepentimiento, él ya estaba en lo último de morir, ya estaba en una cruz el ladrón, pero estaba a un lado. Y hasta ese momento todavía Dios le da la alternativa. Yo siempre he creído que Dios es un Dios tan lleno de misericordia que en los últimos momentos de tu vida te da la oportunidad para que tú te arrepientas. Siempre, siempre. Ahora, ya aquel que no quiere arrepentir, así como el borracho, como el ladrón, como el fornicario, como el adúltero, pues sí, ni modo. Sí, porque a nosotros nos pasa, fíjese, pastor, que ahí dentro de esta organización hay gente que va a los hospitales, por ejemplo, y nos han venido a contar y nos dicen, es increíble llegar a un hospital que preguntan, vaya, cuéntenos, ¿quién ha venido por accidente de tránsito, por ejemplo? Y dice que llegó una cama de un hospital donde el tipo había tenido un accidente de tránsito por venir en estado de ebriedad tremendo, como estos que sacan en las redes sociales, y dice que estaba, pero no se podía ni mover. Y cuando llegó este compañero a quererle hablar del programa de Alcohólicos Anónimos, a contarle, él le dijo, yo realmente no tengo problemas, fue un accidente que tuve, cuando ya nos habían dicho de que había tenido un problema por venir tomado. Entonces, a veces no queremos entender. Aquí en los grupos llegan y se sientan y nos escuchan y dicen, y ven cómo vienen algunos, porque algunos vienen de sus trabajos, vienen todavía con ropa de trabajo, pues, y gente que es próspera ahora, y lo ve y dice, sí, pero yo no tengo ese problema. Y digo, pero ¿cómo es posible que Uno de los no pasos te... del reconocimiento. Sí, es la aceptación, definitivamente. Y hay quienes dicen, no, este no es mi lugar y se van. Y no entienden que no es su lugar, no es el lugar para ellos y se van. No quiero con esto también decir, pastor, que mucha gente ha dejado de ver en las iglesias. Claro que sí. Aquí hay muchos que dicen, no, que yo en la iglesia, yo no pude dejar de ver, yo, Plinio, no pude dejar de ver en la iglesia. Así de honesto, yo. Sí, yo no pude. Pero yo sí conozco mucha gente que habla de la iglesia. Está bien, pero yo no pude. Entonces yo he encontrado aquí en los grupos el lugar donde puedo dejar de beber y en la iglesia un lugar donde puedo fortalecer mi fe.
y mi espiritualidad. Total. Entonces, escucho ambas cosas. Claro, yo sí soy de sesión diaria, o sea, yo vengo todos los días a mi sesión, rara vez falto, ¿verdad? Solo cuando hay acuerdos en mi casa de que llegue por alguna razón. Caso contrario, mi familia prefiere que esté acá, Total. que no esté en otro lado, porque saben que acá digo acá, pero yo sí entiendo cuál fue la transformación que ha hecho mi poder superior, que en mi caso es Dios, mi poder superior, a través de todo lo que yo he tratado la manera y cómo ha ido ese proceso de transformación que me falta. O sea, una de las cosas que yo he pedido, bueno, yo dejé de fumar acá, fíjese. Yo tengo apenas 5 años, pues, de haber dejado de fumar. Yo fumaba de verdad, o sea, fumaba cajetilla y me trae una y me cajetilla y media diaria. Fumaba. Y yo aquí dejé de fumar. Muchos dicen que aquí venimos y aprendemos a fumar. No, no es cierto. Yo ya fumaba. Es que aquí aprenden a tomar café. A mí siempre me ha gustado el café, ¿verdad? Entonces, esos hábitos o malos hábitos para mí, a los compañeros, yo respeto la opinión de cada quien, pero esos malos hábitos yo aquí me los ha permitido mi poder superior irlos transformando. Cuando yo he encontrado el verdadero espíritu, la espiritualidad del programa donde me lleva a entender cuál es lo malo y cuál es lo bueno. Ojalá. Oportunidades para hacer el mal hay de sobra en esta vida, pero de venir todos los días aquí y escuchar lo que los compañeros dicen en función de lo que el programa le enseña de la parte espiritual, me hace transformarme cada día o por lo menos tener ese cargo de conciencia si yo hago algo malo. Pucha, pero ¿y cómo le cuento a mi padrino? Aquí tenemos una figura de un padrino que es el que lo acompaña a uno y fíjese, padrino, fíjese que esto, y el padrino es el que le dice a uno, te va a ir mal. Pero digamos eso desde el punto de vista de la iglesia, pero me imagino que por lo que usted mencionaba, vea, que a veces en la iglesia pues no tienen como una forma de un tratamiento, pero el ejemplo que pueden estar ahí adentro, eso les sirve a las personas cuando llegan a una iglesia, ¿verdad? Y miran a otra persona de que ha podido solventar o ha podido sobrellevar su problema de alcoholismo y que esa persona sea un vehículo para tener, si esa persona lo logró, yo también puedo. Esa es una manera de que las iglesias pueden acompañar a una persona con problemas de adicción. Sí, sin embargo, creo que así como los médicos tienen especialidades, creo que no es lo mismo que te acompañe alguien tradicional a que te acompañe alguien que ya sabe cómo actuar. Voy a poner un ejemplo, la aspirina no cura todas las enfermedades, ni todos los dolores, hay que ver las causas. Entonces, si alguien salió del alcoholismo, le va a ser mucho más fácil entender a otro Así es. y poder sacarlo. O sea, por mucho que yo sea buena persona y todo, sí se puede y va a sumar. Pero yo creo que así como existe un neurólogo que mira la cabeza, un cardiólogo que mira el corazón, deberían de existir personas en las iglesias que los que venimos de adicciones podamos sacar adelante a otros. Porque no, eso es un proceso, o sea, un acompañamiento y a veces bien exhaustivo, intenso. ¿Por qué? Por el tema de la recaída, por el tema de que somos alcohólicos en potencia todo el tiempo. Y esto va a pasar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Trabajar en ese. Entonces, yo sí creo que deberían de existir personas especialistas. El salvavidas, aunque yo pueda nadar, yo no soy especialista en salvar vidas. Lo que contar, yo practicaba el triatlón, que ya no parezca porque ya estoy sobrepasado de peso, ¿verdad? Pero cuando practicaba el triatlón, uno de mis mejores amigos se estaba ahogando. Y cuando se estaba ahogando, yo me detuve y me dejé ir para salvarlo. Estábamos en el lago de Coatepeque. Y el instructor me dijo, regrese, y me gritó, me habló fuerte. Y yo me molesté, porque mi amigo se estaba ahogando. Déjelo que yo me encargo. Se acercó la lancha, lo llevaron ahí y lo sacaron y todo. Cuando terminó todo el entrenamiento, me dijo el instructor, le voy a dar un principio que usted tiene que entenderlo. Si usted lo va a sacar cuando él tiene fuerzas, lo va a ahogar a usted. Él tiene que estar débil para que lo podamos sacar. Yo esperé que se debilitara para poderlo sacar de ahí. Entonces, no se meta si usted no sabe cómo hacerlo. Eso a mí se me quedó marcado toda mi vida. Yo creo que cuando alguien está pasando un proceso de alcoholismo, creo que alguien que haya tenido la experiencia puede ser el mejor salvavidas. Puede ser alguien con la astucia, puede ser alguien con la suspicacia para poderlo sacar adelante porque sabe por el camino que pasó. Sabe la lucha, sabe los escalofríos, sabe que el trastorno, sabe la necesidad, sabe que existe y cuál es el proceso a hacer. ¿Cuál sería un consejo quizás que le daría a usted a las familias que están viviendo unas familias? No hablamos del alcohólico, a las familias, nosotros hablamos mucho de las familias, de hecho les recomendamos a las familias no lo juzgue, no los critique, ayúdeles, etcétera, no lo fuerce, porque uno entre más lo fuerzan, yo me acuerdo que me decían a mí, no vayas a tomar mucho y es cuando más toma.
O sea, ¿qué consejo le daría usted a las familias que están pasando por una situación delicada? Porque el problema es que cada familia lo ve diferente. Alguna familia ve grave el que va a beber solo los fines de semana, pero algunas familias están pasando por una situación de alguien que ya está en situación de calle, pero Totalmente. esa es de cada quien, independientemente cuál sea la situación. ¿Cuál sería ese consejo que le daría a las familias de personas alcohólicas? 3 consejos claves. Número 1, no pierdan la esperanza, porque aquí Dios transforma y Dios no se equivoca. No perder la esperanza, creo que es hasta que se dio lo último. Yo siempre he dicho, hasta que se da lo último. Entonces, no perdamos la esperanza. Ese es número 1. 2, acompañarlos en el proceso, para bien o para mal. Las familias tienen que estar. Nunca me olvido yo el día que llegué bien tomado a la casa. Claro, todo el mundo me quería matar, pero nunca me olvido yo que mi abuela se sentó y me dijo, hijo, te preparo una sopita. Nunca me olvido que mi papá ese día me sacó y platicó conmigo y lo que menos hicimos fue hablar de lo que había hecho yo un día antes. Entonces, creo que a veces es válido que hayan golpes en la mente, en el corazón, de acciones positivas hacia las personas que están pasando este proceso. Entonces, acompañarlos en el proceso. Y lo 3, y lo más importante, es el reconocimiento a Dios. Cuando uno reconoce a Dios en todo el proceso, aunque no sea yo el que lo voy a reconocer, pero mi familia ya ha encaminado a reconocer a Dios, Dios no se queda con nada. Hay una promesa bíblica que serás salvo tú y toda tu casa. Si tu familia sigue por uno que esté ahí, se va. Y si a Lot le dijo cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, Lot le dijo, Señor, y si hay uno por lo menos aquí que por ese uno no destruyó la ciudad. Entonces, cuando en la familia hay uno que está orando y está velando, va a haber transformación, va a haber cambio. 3 consejos claves que puedo dar. ¿Qué consejo le daría usted a las iglesias que son de esas que nosotros hemos vivido, de esos lugares donde nosotros hemos vivido? Que ahora que ya nos conoce a nosotros, que bueno, yo ya lo conocí a usted, pero no sabía que yo era alcohólico, pero ahora que ya sabe que todos tenemos, nosotros acá tenemos esta producción, tiene el problema de la enfermedad del alcoholismo, que ya no lo hacemos, gracias a Dios, y que ya no sufrimos, porque eso es sufrir. ¿Qué consejo le daría a estos guías de la fe, vaya, no digamos iglesias, a estos guías de la fe que nos han cerrado mucho las puertas a nosotros y nosotros no nos hemos sentido cómodos? Nosotros los alcohólicos y drogadictos no nos hemos sentido cómodos en esos lugares y que lejos de acercarnos ahí nos hemos alejado y no hemos sustituido, porque nosotros no, los grupos no buscamos sustituir alcohólicos anónimos por las iglesias, la fe o lo que sea, sino que nos sentimos más acogidos en esta organización, en esta sociedad, que en una iglesia. ¿Qué consejo le daría a los pastores con el tratamiento que nos deberían de dar a nosotros los alcohólicos? Yo predicaba hace 15 días y decía esta frase: la iglesia perfecta no existe, pero sí los santos en el proceso de la perfección. Entonces, entender que todos somos parte de un proceso y que el que va adelante, qué bueno por él, y el que va atrás, acompañémosle. Entonces, los pastores no podemos hacer, primero, los pastores no tienen que entender que todos van a ser pastores. Hay personas que van a seguir su rumbo y que no todos vamos a madurar al mismo ritmo. Entonces, el pastor debe de ser una alternativa para aquel necesitado. Y a veces es necesario bajarnos de los púlpitos y Sí. darnos cuenta que la iglesia está abajo, más que un púlpito. La parte más fácil de todo lo difícil de una iglesia es el púlpito, es predicar. Pero hacer iglesia detrás, cuando ya se cierra el telón, ese es el desafío para nosotros los pastores. Ok, De acuerdo. tenía una duda, pastor. Eh, ¿cómo la iglesia o usted como pastor, cómo ve estos grupos? ¿Cómo ve estos grupos de autoayuda? Sí. Yo creo que toda iglesia debería de tener una alianza con esta gente. Ok. ¿Por qué? Nosotros ocupamos mano de Dios. No tiene nada que ver con la iglesia. Nosotros ocupamos otros centros de rehabilitación que no tienen nada que ver con la iglesia. Es más, nosotros les llevamos comida, les llevamos otras cosas. ¿Para qué? Porque nos interesa que Claro. ellos sigan. Y a veces no tienen nada que ver con los miembros nuestros. Pero nosotros hemos llevado gente del alcoholismo de las calles que fueron transformadas, que están ahí y ahora ya son parte de nuestra iglesia, son parte de un retiro, vimos el proceso de transformación, su familia restaurada. Entonces, yo creo que toda iglesia debería de tener alianza. En la vida no hay que saberlo todo, sino saber quién sabe. Y yo creo que ellos ya van adelante, van experimentados en el camino. Y yo creo que deberíamos de apoyar estos grupos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya saben el camino, saben cómo hacerlo, son especialistas en el ramo. ¿Ve? Yo creo que eso debería de ser un desafío para todos. Sí, bastante. Xavi, vamos a ir cerrando. No sé si Ok. tenés alguna reflexión para ir cerrando. No, solo una pregunta más, pastor. ¿Qué mensaje le podría dar a alguna persona que enfrenta em,
un problema de adicción, ¿vea? Porque a veces, y también lo digo desde mi experiencia, ¿vea? Que cuando estamos en los momentos más difíciles, en esa etapa de adicción, siempre le pedimos a Dios, ¿vea? Dios, ayúdame a cambiar, Dios, ayúdame a ser diferente. Pero, ¿qué mensaje podría darle a una persona? Vuelvo al mismo punto que aconsejé al inicio, no perder la esperanza. Porque a veces uno quiere, pero ya no hay cómo salir. O sea, uno quiere y dice, ya no quiero beber. Pero se da todo el panorama para que mi amigo me invita, yo no tengo, pero me lleva, mi debilidad es fuerte, no tengo. Entonces, creo que en medio de todo eso, no hay que perder la esperanza de que Dios transforme. Encomendarse a Dios. O sea, ¿qué me tocaba hacer? Decía, Señor, yo no quiero beber. Pero el apóstol Pablo lo decía en la carta a los romanos, el mal que no quiero hacer es estoy haciendo. Entonces, Correcto. ¿qué es lo que creo yo? Que aunque nosotros fallemos, no se suelten de Dios. Bebí ayer, entonces yo vengo y me voy a la iglesia el día domingo. Señor, vos sabés que no quise hacerlo. Caí, pero aquí estoy buscándote. Yo siempre he dicho, es mejor un pecador sincero, vea, que un perfeccionista asolapado. Sí. Yo, si ayer cayó, yo le digo, mira, ¿qué me dijo un amigo un día de estos? Pastores, que yo acabo de beber. ¿Y cómo voy a llegar a la iglesia? Candidato Osorio, ¿sí? Si estamos bien, de goma vas a llegar ahí. Pero está bien, o sea, a este punto voy. No es que esté correcta la acción que él hizo. La iglesia debe ser una alternativa. Sí. La iglesia de los santos no creo que exista. Creo que existen los pecadores en proceso de arrepentimiento. Sí. Y debemos de ser una alternativa. Exacto. Bueno, pastor, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido el podcast más largo, por eso lo hicimos en 2 partes. Pero súper enriquecedor. A mí me ha abierto la mente de muchas cosas. Esto yo no lo hablo en mi iglesia, obviamente, pues yo soy un miembro más. Sí tengo una cercanía con mi pastor, pero hablo muy poco de esto. Creo que una vez hablamos bastante sobre este tema, pero él desconocía mucho de lo que yo he hablado. Al parecer usted ya nos contó que tiene una experiencia. Ha sido una experiencia muy, muy, muy buena. Le agradecemos mucho. Las puertas de nuestro podcast está abierta. La idea de nosotros crecer en el podcast no es para nosotros crecer. La idea de nosotros es llegar al alcohólico que aún sufre y que tiene esas dudas existenciales de que es que ahí me van a decir, ahí me van a hacer, y por eso nos dimos la oportunidad de traer a una persona servidora de la fe para que nos venga a explicar cómo funciona esto del alcoholismo y cómo lo ve. Bueno, cómo lo ve usted, pero obviamente nos ha dicho con la Biblia cómo está el asunto, pues. Entonces, le agradecemos mucho, pastor. Vamos no sé si lo podemos nombrar cuando subamos el video. Vamos a subir el video, lo vamos a nombrar para que usted pueda tomar todos los videos que quiera de nosotros. Estamos en todas las redes sociales. Melvin nos va a comentar las redes sociales. Sí, solo recuerde que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok, en YouTube, y también nos pueden escribir a nuestro correo a alcoholismoyesperanza@gmail.com. Recuérdense también que vamos a poner como siempre los números de teléfono de la Oficina de Servicios Generales de esta organización a la cual nosotros asistimos, para que si usted quiere llevar a alguna persona a estos grupos, llévenlo, por favor, sigan en ese camino, no se cansen, busquen lo que ustedes crean conveniente para ayudar a esa persona que aún sufra. Nosotros, gracias a Dios, ya no lo hacemos, pero sabemos que hay mucha gente que está sufriendo, y ese es el objetivo de nuestro podcast. Ese es el objetivo de traer invitados especiales para que ustedes conozcan y sepan más sobre el alcoholismo. Xavier, ¿ibas a decir algo para cerrar? Ok, pastor, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Vamos a grabar el episodio 7. Espérenlo. Hemos invitado a una persona para que nos hable de centros de rehabilitación. ¿Qué son los centros de rehabilitación y para qué funcionan? Si esta persona viene, porque también es una persona que tiene algunos compromisos, va a estar muy interesante. Vamos a saber un poco más de los centros de rehabilitación, para qué sirven, para qué funcionan, y que vean que hay opciones, muchas opciones. Bueno, están las iglesias, están los grupos de autoayuda, van a estar los centros de rehabilitación, los vamos a conocer. Y como siempre he dicho, estamos aquí para llegar a la persona que aún sufre. Pastor, le cedemos el micrófono para que nos dé la reflexión y un saludo final. Bueno, agradecerle primero por su tiempo, y ojalá que hubieran más organizaciones que se tomaran el tiempo para hacer esto. ¿Verdad? Yo creo que en estos tiempos no hay que callar las voces de lo que se debe de hacer. Se debe de conocer una verdad, se debe de saber una verdad, y creo que es súper importante en este tiempo que se conozca que existen personas que están buscando el proceso de transformación. Les agradezco, que Dios los bendiga, no se desanimen, sigan avanzando. Cualquier caída es una catapulta para que alguien pueda ser transformado.
Así que adelante, que tengan buen día. Buenos días, muchas gracias y nos vemos hasta pronto.